¿Qué tal? Bueno, soy Mirta Goldberg, me acompañan hoy Ruth Harf, Delia Cervoni, Sandra Sánchez, Néstor Solsoli. Son los 4 autores de Gestionar desde las oportunidades, una publicación de novedades educativas, y voy a dialogar con ellos sobre las conclusiones de este libro que desde ya les digo denota mucho conocimiento y mucho contacto con instituciones educativas. Bueno, a ver, lo primero que quiero preguntarles es, ustedes son conscientes que trabajaron en equipo, flor de equipo, me imagino que tuvieron que armar para poder escribir un texto entre los 4. Lo que quería preguntarles es, ¿qué es lo que cada uno pudo tomar, aprender, descubrir del aporte del resto de los integrantes? ¿Quién quiere empezar? Es una pregunta interesante y al mismo tiempo compleja. Uh-huh. A veces uno tiene que hacer un poco de historia en el sentido de que entre los 4 ya es el segundo libro que escribimos, pero además tenemos un trabajo en equipo en duetos, Delia y yo, y Sandra y Néstor, claro. Y lo que hemos aprendido del trabajo en equipo es conocernos, uh-huh, respetarnos, darnos cuenta que cada uno tiene una historia distinta, a veces también posturas diferentes, que el trabajo en equipo no significa necesariamente que todos tienen que pensar lo mismo, sino que tiene que ver con un vínculo de respeto y de altura intelectual, si suena mal, o sea, desde lo académico tratar de ir planteándolo bastante desde ese lugar, pero pasa mucho por lo vincular. Claro. Ahora, algo de esto, y ya nos van a ir contando ustedes, también supongo que sucede en los equipos de las escuelas. Claramente, en cualquier tipo de equipo sucede lo mismo. Retomando lo que planteaba Ruth, esto de que es nuestra segunda producción compartida entre estos 2 duetos, creo que en esta oportunidad, valga la redundancia de la palabra, uh-huh, hemos realmente avanzado como equipo, hemos logrado entramar nuestras ideas. En el texto anterior, si bien hubo un trabajo colectivo, eran distintas publicaciones cortas en las que cada uno plasmaba su idea, luego las tratábamos de compaginar, pero no tenía la dificultad por un lado y la oportunidad por otro que tiene este texto de entramarnos. Claro. Y de entramar no solamente nuestras experiencias previas, nuestras historias, sino también tratar de confiar en cada una de las partes en las que se desarrollaba el libro en lo que era distintivo de esas historias, ¿no? Y que podían llegar a aportar en una mirada colectiva que a su vez se tradujese en una mirada generalizada, uh-huh, y eso fue, por un lado, complejo, como decía Ruth, y muy gratificante una vez que se llegó al resultado. De ¿no? mucho aprendizaje de todos, porque ahí puesto en manifiesto, como decía Ruth y vos, Néstor, una trayectoria distinta, porque niveles distintos. Distintos. Ustedes son de inicial. Aclaremos cuáles son. Sí, las chicas son inicial y superior. Media y superior. Bueno. Secundaria. Primaria y adultos. Y bueno, y también experiencias que se conjugan con otras tareas, ¿no? Por ejemplo, bueno, hubo una situación que se dio que la recuerdo hoy con Delia desde la mirada legal de una parte de cuando hablamos de la dimensión normativa como una oportunidad y que bueno, interactuamos y ella como pudo desde su mirada pedagógica ablandar este texto que a veces es muy duro en el sentido de trabajar con las normas y bueno, ya vamos a contar un poquito más de eso, pero qué lindo cómo fue ese debate cuidado, como decía Ruth. Y a pesar de las experiencias previas que uno tiene ricas en cuanto a poder trabajar con otros colegas y el escuchar y el proponer y plantear esto que sucedió con nosotras dos, me parece que esto de producir un escrito donde aparezca diferentes puntos de vista que converjan con respeto, con credibilidad en la posibilidad de lo que el otro podía hacer y que nosotros lo miráramos ese fragmento y dijéramos,
qué buena idea, mirá, yo esto no lo veía de esta manera, pero qué interesante. Y creo que esta es una de las cosas más ricas del trabajo en equipo. Sí, perdóname, supongo, vos dijiste algo sí, que querías que a lo ver. unamos con esto de nosotros trabajando en equipo con los equipos en las instituciones. Un segundito nada Sí, más. sí. Los equipos en las instituciones a veces se buscan y a veces se encuentran. Y a veces ni se buscan ni se encuentran. Ni tienen los espacios ni los tiempos. Exactamente. Entonces hay una especie de trabajos también desde la normativa, el mandato de trabajar en equipo que a veces supera el deseo de trabajar en equipo, y entonces se requiere muchísimo más atención a de qué me ocupo yo, de qué te ocupás vos, porque hemos hablado en el libro, no es lo mismo hablar de equipo que de grupo. Entonces, en ese sentido, roles diferenciados, responsabilidades distintas, sí, acá lo hubo también, y verlo en las instituciones nos preocupó mucho. Claro. Y que se fue dando esto de la distribución de tareas, de cómo se compromete uno en avanzar en una determinada cuestión y otro en liderar otra cosa. Cómo se fue dando espontáneamente, cosa que a veces en las escuelas no sucede de tal manera, sino que se requiere más el equipo de conducción que coordine esta posibilidad de la distribución de roles, de tareas, de tiempos, de propósito, no de propósito, sino de acercarnos con esa distribución a satisfacer los propósitos que nos fijamos. Claro. Y supongo también que un proceso de escritura donde era importante tener en cuenta al lector potencial, ¿no? Vos hablabas de textos duros en un momento. Hace muchísimos años salió una nota en Novedades Educativas donde se hacía la diferencia entre textos duros y textos amistosos, amables. Realmente creo que la lectura del libro es una lectura amable, una lectura que se transita. La palabra, ¿sabes qué usamos? Fue sí, que nos mandó en esto de lo que vos decís, apelar. Nosotros necesitamos usar un lenguaje apelativo, en el cual quizás usamos muchas sinonimias, sí, en el sentido de que aquel que no se identifica con un término se identifique con el otro. O sea, claro, lo que queríamos es que el lector sienta que se le está hablando a él. Claro, que le resuene. Y sí, algo más a lo que apelamos muy frecuentemente en nuestras producciones también, para apelar al lector, es las preguntas, la problematización. Y no siempre la pregunta va con respuesta. Es una pregunta que a lo largo del texto puede ser construida por el lector. Porque a nosotros no nos interesa decirles qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Lo conducimos a una reflexión a través del texto para que esto suceda con el lector. ¿Y qué les parece a ustedes que hay que tener en cuenta para lograr que las instituciones educativas, sea secundaria, sea inicial, sea cual fuere el nivel, funcionen de modo tal que puedan aprovechar las oportunidades? Porque no importa particularmente el contenido del nivel, sino la dinámica del trabajo institucional. Nosotros estamos hablando de una organización de un sistema, entonces sea un sistema del nivel inicial, del nivel que fuere, es una organización. Claro. Y lo que se requiere justamente es apelar a una organización que mejore permanentemente, pero sí siempre pensando en aprendizajes de mayor calidad. Sí. Siempre pensando en el estudiante, aunque apelamos a la palabra de todos los actores. Perdón, Delia, lo que quisimos plasmar en la obra, esperamos haberlo conseguido, aunque sea parcialmente, es esto de la reflexión compartida y el pensar que las oportunidades son en realidad una actitud de trabajo. O sea, el aprovechamiento de la oportunidad, que muchas veces es visto como una dificultad, problema y distintas cuestiones. Bueno, afrontado ese problema, superado ese problema o a veces no superado el problema, permitirse institucionalmente la posibilidad de la reflexión compartida, del análisis de distintas perspectivas y de ver desde allí qué se puede construir. Y apelar no solamente a la construcción creativa, novedosa, sino también a cómo resignificar
todo lo que las instituciones han ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? De capitalizar ese conocimiento. De valorizarlo. Exactamente. Claro. Sí, también en esa reflexión iba cómo hay situaciones que uno cree que son oportunidad y en realidad se transforman en conflictos, y no solo de lo inoportuno temporalizado, porque a veces pensamos eso, ¿no? El tiempo para la oportunidad, el tiempo de lo inoportuno, sino también el acercamiento al otro, cómo se lo dice, la escena, lo que busca, ese encuentro, esa situación también de poder que hay en distintos roles que se construyen, ¿no? Desde la micropolítica, en esto del director hablándole a los equipos docentes, de los supervisores a los equipos directivos. Entonces creo que en esto también estuvimos ahí reflexionando sobre cómo volver lo inoportuno oportuno, Sí, para que haya un aprendizaje. Es muy claro cuando en el libro ustedes hablan del momento oportuno para de pronto hacerle un planteo a un maestro, porque si no, eso se vuelve en contra, supongo. Es que la intervención, de por sí el saber intervenir como una competencia esencial, involucra no solamente el saber qué y cómo hacer, sino el cuándo, con quiénes y en qué contextos, ¿no? Muchas veces las decisiones no son inadecuadas, pero sí son inoportunas. Sí, y además lo que nosotros... Insisto en la palabra que usaste, que nosotros nos destacamos varias veces, el contexto. No siempre la oportunidad es oportuna por el tiempo o por el espacio que se le da a eso, sino por mirar el contexto, en relación con quienes se da esa situación, que a lo mejor sería inoportuno lo que parece oportuno. Y agregando, porque nosotros jugamos mucho con el término oportunidad, porque es lo que podríamos denominar un término plurisémico, se le pueden otorgar muchos significados. Por un lado, la cuestión de oportuno e inoportuno en cuanto al tiempo. Por el otro lado, hemos también pensado que no son los hechos los que son oportunos, sino lo que hagamos con ellos lo que pueden ser oportunidad. La pregunta clave que a veces uno se hace es ¿oportunidad para qué? Y entonces surge lo que todos nosotros decimos para entrar en proyectos de mejora en la institución educativa que está al servicio del aprendizaje de los estudiantes. Entonces entra esa otra palabra cuando uno dice, bueno, mezclada con el tema de problemas, fíjate cómo jugamos con los términos, agrego otra, desafío. O sea, para que algo se constituya en un desafío, porque es ahí donde se dan las oportunidades de ir analizando lo que está pasando. Y también, como dijeron tanto Sandra como Néstor como Delia, oportunidad no es lo nuevo que aparece, oportunidad también es recuperar lo anterior en función de qué. Cuando Delia muy bien habla de la importancia del contexto, nosotros a veces decimos que trabajamos en una escuela situada, no sitiada. Claro, claro. Bueno, nos vamos despidiendo. Este libro, Gestionar desde las oportunidades, de verdad deja mucha tarea a docentes y a directivos, porque es un material que es importante para reflexionar, para discutir, para intercambiar, que apela a la apertura, que apela, como mencionan los autores, a la audacia. Y esto quiere decir, bueno, confianza, por sobre todo en los docentes y en los directivos. Nos despedimos y esperamos que esta presentación les haya sido útil y los motive, sobre todo, a leer el libro.